porque ya está con nosotros el doctor Mosqueda. Bienvenido, doctor. Nuevamente, como cada semana, Celina. Gracias. Celina, buenos días. Hola, buenos días. Todo el personal de La Poderosa, nuestra directora de cama desde aquí. Y nuestros hermanos radioescuchas, pues sí, que tengan ustedes un buen día. Vamos a continuar con la lectura y la interpretación de la Carta de los Derechos de la Familia, que nos quedamos pendientes la semana pasada, y decíamos de dónde nace esta Carta de los Derechos de la Familia. El primer sínodo de obispos, que se dio en 1980, cuyo tema fue la familia. De ahí tenemos un documento valiosísimo los católicos que todos los padres de familia deberíamos de leer, que es la encíclica Familiaris Consortio, en donde después de ser promulgada esta encíclica en 1983, nuestra iglesia promulga la Carta de los Derechos de la Familia. Nos quedamos la sesión pasada en el derecho número 7, que es el derecho que tiene la familia a estar presente en la sociedad. Y decíamos que si la familia es el núcleo principal que alimenta las sociedades, pues las sociedades que queramos tener son el reflejo fiel de las familias que tenemos. Cuando de repente nos quejamos de las situaciones incómodas, dolorosas, producto del delito organizado o desorganizado, producto de las debilidades humanas, la sociedad dominada por el vicio, pues la primera reflexión que nos tenemos que hacer es qué tipo de familia tenemos y en base a eso, qué tipo de sociedad estamos creando. Y aquí hay una reflexión muy seria para cada uno de nosotros como padres de familia, porque no obstante que nuestros hijos ya estén haciendo su proyecto de vida, pues tenemos una corresponsabilidad de calidad en la comunicación con ellos para seguir animando su proyecto de salvación, no obstante que ya tengan una familia o, como popularmente se dice, sean harina de otro costal. No nos exime. Y es más, cuando los padres de familia estamos creciendo en edad y en riqueza conyugal, no podemos decir que se nos facilita la vida matrimonial, al contrario, se nos complica, pero tenemos que tener la versatilidad de organizarnos y estar al pendiente de mi esposa o de mi esposo, porque finalmente los esposos nos debemos el uno al otro, pero también estar al pendiente de seguir animando el proyecto de salvación de nuestros hijos que han formado otras familias. O sea, finalmente los esposos nos debemos, yo a mi esposa y mi esposa a mí, tú a tu esposa y tu esposo a ti, pero no nos excluye de la corresponsabilidad que tenemos de seguir animando el proyecto de salvación de las familias de nuestros hijos. ¿Esto quiere decir que nos vamos a meter en lo que no nos importa? No. Quiere decir que tenemos que seguir animando la oración, la reflexión, la formación, la comunicación, la convivencia con estas nuevas familias, ¿sí? Y no asumir la postura vanidosa y orgullosa, yo así lo puedo pensar, de aquellos abuelos que dicen, si no me visitan, yo no visito, ¿sí? Tengo mi casa, no tengo por qué andar visitando la de otros, ¿sí? Situaciones como, si no me hablan, yo no les hablo. No, porque la distancia es igual para cualquier lado. Y vuelvo a repetir, no nos exime el hecho de decir, el al fin solos mi esposa y yo. No, al contrario, tenemos que seguir animando esa unidad familiar. Porque finalmente, de donde surgen las familias que forman la sociedad, es de nuestro seno familiar. Y entonces, cuando de repente nos dan esa psicosis de pánico de lo que los medios de comunicación se han encargado de magnificar y
nos entra el desconcierto de la sociedad que estamos viviendo, primer cuestionamiento, ¿qué tipo de familia estás viviendo? ¿Sí? De tal manera que entonces el documento de los derechos de la familia nos da ese derecho y nos motiva a que nuestra familia se manifieste socialmente. De ahí que en esa manifestación en la sociedad, como un octavo derecho de nuestra familia, está el luchar por una política familiar justa. Hace rato escuchaba a Paola y a Celi que decían las persecuciones que gubernamentalmente tiene nuestra familia, porque es un hecho. Sí es cierto que hay grupos que organizadamente y metódicamente luchan contra la familia, pues tratando de disolver o de dar una imagen distorsionada de nuestras familias. Pero quien finalmente se encarga de darle legalidad a todo esto son nuestros políticos. Y entonces aquí la invitación es a nuestros políticos que según la plataforma de su partido son respetuosos de la dignidad humana, son respetuosos de los valores, de la idiosincrasia de nosotros como mexicanos. Bueno, pues sean congruentes con su manera de pensar y con su fe, ¿sí? Y no sean unos en el estrado político, unos en la Cámara y otros en la convivencia familiar. Porque eso a lo que lleva eso a una dicotomía y a ceder y entonces hasta aprobar situaciones. Yo me recuerdo una muy reciente aquí en el estado de Guanajuato, un diputado panista que se apellida Campos propuso una ley de juventud, y esta ley de juventud en uno de sus apartados dice que los adolescentes tienen derecho a su salud sexual y reproductiva. Y luego define, o sea, tienes derecho a hacer con tu cuerpo lo que te pegue la gana, ¿sí? Pero luego define que la edad de un adolescente es desde los 11 a los 19 años. ¿Se imaginan darle el derecho para que el pederasta pueda hacer lo que quiera con ese niño de 11 o 12 años, que al cabo la ley le permite, que está amparado, ¿sí? Está amparado en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos? Y estos derechos sexuales y reproductivos no sé de qué manga se los sacaron, pero no forman parte de ningún acuerdo internacional. Esto no es más que la ideologización de género, ¿sí?, que trata de buscar que nuestras familias cada vez sean más laxas. Y diputados con tan poco talento se permiten levantar la mano para aprobar, y yo creo que ni siquiera leyeron la ley, ¿sí? Entonces, la familia tenemos derecho a que se nos respete como tal. Y entonces, ¿de dónde nacen estos políticos? De nuestras familias, ¿sí? Porque yo no creo que estos que levantaron la mano no tengan madre. Bueno, ahí sí no tienen madre, pero vienen de nuestras familias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los católicos? Buscar que este derecho de la familia a ser respetada como institución, bueno, pues tenga estas manifestaciones sociales a nivel político también. Bueno, después los derechos de la familia nos dicen que tenemos derecho al trabajo y a un salario familiar. Esto quiere decir que nosotros tenemos que estar en la dualidad. ¿Qué es la dualidad? Buscar las mejores oportunidades de trabajo, ¿sí? Dedicarle responsable y cumplir cabalmente con nuestro deber en el lugar donde estemos, en el oficio que practiquemos, el cumplimiento cabal, ¿sí?, del deber, pero que no nos permita excedernos y descuidemos la dinámica y la comunicación familiar. Tenemos derecho a un trabajo justo y a una remuneración justa. Y si no buscas que te sea remunerado justamente, bueno, pues cambia de trabajo. Pero no cometas la torpeza de retirarte de cualquier trabajo y no tener el lugar donde caer. O sea, date tiempo de buscar dónde colocarte
para entonces que si tus condiciones no te permiten obtener un mejor salario, bueno, pues ya tengas dónde ocuparte y no entrar en esas situaciones irreflexivas de dejar el trabajo y entonces no tener luego después la oportunidad ya lista y estar semanas, meses o años desocupado, ¿sí? Porque finalmente tienes una boca y muchas bocas que mantener. Entonces, estas situaciones de crisis muchas veces son provocadas por reacciones irreflexivas. Bueno, la Carta de los Derechos de la Familia nos pide que seamos prudentes en esa toma de decisiones, que responsablemente cumplamos cabalmente con nuestro deber. Finalmente, nos dice que tengamos derecho a una vivienda y a una comida digna, ¿sí? Y entonces aquí nos está hablando sobre todo un llamado a la creatividad. Nosotros como padres de familia somos responsables del ambiente de hogar que queremos en nuestra familia, ¿sí? No es lo mismo tener casa a tener un hogar. Un hogar, estamos hablando de un ambiente cálido, hogar viene de hoguera, ¿sí? Y entonces, nuestra casa digna, del tamaño, de la condición que sea, no puede estar peleada con el orden y la limpieza. No puede estar peleada con la satisfacción de las necesidades básicas. No puede estar peleada con un ambiente de amabilidad y calidez. No puede estar peleada, vuelvo a repetir, del tamaño que sea, con una motivación y una comunicación, con la conversación entre padres e hijos. Entonces, lo que tengamos, hay que disfrutarlo. Y hay que disfrutarlo con virtud. De tal manera que, entonces, esta Carta de los Derechos de la Familia, pues los tenemos que estar presentes y trabajar en favor de ellos. Y me voy a permitir hacer un resumen rapidito de esta carta. La primera es: a casarse con libertad es el primer derecho que tenemos. El segundo derecho, a tener los hijos que responsablemente, ¿sí?, que responsablemente decidamos tener los esposos. A respetar y a que nuestra familia sea un santuario de la vida, es el tercer derecho, ¿sí? El cuarto, a una educación integral. El quinto, a progresar como familia. El sexto, a la libertad religiosa. El séptimo, a que nuestra familia esté presente en la sociedad. El octavo, a una política familiar justa. El noveno, al trabajo y al salario justo. El décimo, a una vivienda y comida digna. Y el doceavo, a una emigración sin discriminación, ¿sí? Cuando alguien decide movilizarse de ciudad, de estado o de país, es porque va buscando una mejor oportunidad de vida. Pero el siguiente cuestionamiento es: ¿vas preparado para esa nueva oportunidad? ¿O vas, como muchos, a ver qué sale? ¿Sí? Entonces, mi reflexión es que podemos nosotros movilizarnos como queramos, pero no ir con la incertidumbre de a ver qué sale, porque eso puede hacer caer en la delincuencia, puede hacer caer en el sufrimiento innecesario. Entonces, tú decides emigrar, prepárate conscientemente y haz una reflexión de tus cualidades, de tus talentos, y ve con esa seguridad y con esa certeza al lugar donde tú pretendes, pero con un ofrecimiento de valor, no con un a ver qué sale, no como un producto de la desesperación. Pues esta es la Carta de los Derechos y Deberes de las Familias, y que al hablar de educación integral, voy a dar la entrada el próximo domingo. Todas las diócesis de la zona Bajío se acaban de reunir para dar a conocer el documento, ¿sí? El documento que nuestra iglesia propone para cómo educar a una nueva sociedad. Entonces esperemos el próximo domingo desglosar el decálogo de este documento y veamos cómo los padres de familia, cómo las familias de esta zona Bajío de la arquidiócesis nos podemos involucrar en cómo educar mejor a nuestra sociedad.